Existen los prospectos perfectos. Todo lo que respire es un prospecto para José Miguel Arburú. Hablaste de un nuevo curso tuyo que se llama Prospectos Perfectos, ¿no? Lo acabas de lanzar. Ujú. Pero claro, suena interesantísimo y una de las bases de nuestro negocio es hablarle de nuestros productos y nuestros servicios a las personas que tengan esa necesidad o ese requerimiento. Ahora, existen los prospectos perfectos. Todo lo que respire es un prospecto para José Miguel Arburú. No, el prospecto es, y ni siquiera me gusta la palabra prospecto, nunca me ha gustado, la verdad. Para mí, nosotros como empresarios somos personas que buscamos dar un acompañamiento o resolver un problema o una necesidad en alguien. Y cuando hablo de prospectos perfectos me refiero a tener la capacidad de encontrar a gente que de verdad busca lo que tú tienes. No tener que acosar al amigo cercano para que compre lo que tú tienes solo porque te quiere. Hay dos factores, el interés y la relación. Cuando se trata de tu mercado caliente, lo que tienes es relación, pero no necesariamente interés. O sea, te quieren, te aman, pero no tienen por qué hacer lo que tú quieres. Y uno a veces se confunde y cree que debe manipular la relación para generar interés. Es que si tú me quieres y confías en mí, deberías hacer esto. Y que tiene, es como que yo le digo a mis hermanos, si ustedes me quieren deberían ser actores. No tiene nada que ver. Y Okay. por otro lado tienes las redes sociales, donde pasa lo contrario. Tienes interés, pero no hay relación contigo. Y lo que tienes que hacer es empezar a generar esa relación a partir del contenido que aportes, a partir del valor que aportes, a partir de las conversaciones. O sea, sigue siendo crear una lista, solo que la tecnología te permite que esa lista pueda estar en todo el planeta, segmentada por sexo, por edad y por intereses. Entonces, lo que enseñamos en el curso, en la metodología del curso, es cómo definir cuál es tu marca personal, cómo saber qué tipo de contenido debes poner, cómo saber los días y horas en que es más efectivo de poner, cómo saber qué hashtags son precisos para tu nicho de mercado, para que automáticamente empiece a llegar a ti la gente que está interesada en eso y puedas escalarlos de prospectos, o sea, de seguidores a fans y de fans a clientes. Porque tampoco se trata de ser un influencer, o sea, alguien popular, pero que no venda nada. Lo que no queremos es tener 1 millón de seguidores, que tengas un montón de likes, o sea, métricas de vanidad, pero que no estés vendiendo nada. Queremos que tengas un grupo, un núcleo de fans. Si tú eres una persona que logra generar, por ejemplo, 1.000 fans re enamorados de ti, 1.000 fans re fidelizados contigo, y cada uno de esos 1.000 fans invierte en ti $100 al año, hablamos de $100.000 en lo que Total. sea que tú estés ofreciendo. Entonces, esa es la idea del curso, fue pensado para eso, solo que no pensé que iba a haber una cuarentena, ¿no? No, pero fíjate, buenísimo. Ahí estaremos atentos entonces también porque lo acabas de lanzar, eso está calientico, me imagino, en tus redes sociales y en tu página web también. Revolución, digo, Sí, sí, si en van, si esta van es a tu mi, a página, no es tu mi, página, ¿no? Revolución sí, no, ML. no, si van a mi perfil ahorita de Instagram o cuando termine la entrevista, cuando van a mi Sí, perfil, en la biografía hay un enlace que dice Prospectos Perfectos. Eso les va a dar acceso a una masterclass gratuita de cómo conocer gente e intercambiar datos. Al final de esa masterclass, doy toda la información del curso para quien se quiera dar de alta. Y si hay alguien demasiado curioso, puede entrar directamente a prospectosperfectos.com. perfecto, ahí quedó clarísimo. José Miguel, mira, ¿qué sería de este mundo sin los miedos? Tú que estudiaste filosofía, que has vivido ese aspecto de mindfulness, sabes cómo nosotros podemos manejar los miedos y sabes que como networker también tenemos otros miedos. Es decir, hay unos miedos como prospecto y una vez Uh -huh. dentro hay otros miedos como network. Tú nos has hablado de 5 miedos que tenemos nosotros dentro de la compañía, dentro de la industria, ¿no? Uh Y -huh. uno de ellos es, por ejemplo, el miedo al rechazo. Pero yo quiero que me hables desde tu punto de vista, ¿cuál es el miedo a superar más importante que tenemos nosotros como networkers? Todos los miedos que tenemos en realidad están ligados a un proceso evolutivo, están ligados a los mecanismos que desarrollamos para sobrevivir y están ligados al hecho de que antes vivíamos en tribus. El rechazo tiene que ver con eso, el rechazo tiene que ver con que como vivías en grupos de 50 personas, si el grupo te dejaba, te morías. Entonces, por eso el rechazo lo sentimos casi como dolor físico, está ligado a eso.
el cerebro humano no funciona racionalmente, no funciona porque tú te convenzas de no tener miedo. Lo que tú necesitas es apelar a otro miedo mayor o a un sentimiento más fuerte. Si yo tengo Ok, miedo a que me digan que no, la única forma en que contrarresto eso no es hablándome, es encontrando un miedo más grande si es que no hago eso, o ok. encontrando un sentimiento más grande si es que no hago eso. Es la única forma, porque el cerebro está funcionando con diferentes módulos y eso justamente no me lo invento, lo estoy leyendo en este libro que se llama ¿Por qué el budismo es verdad?, que es escrito por un, eh, creo que, Porque neurólogo. el budismo es verdad. Sí. Eh, este fue autor, es autor sobre, el autor Robert Wright es autor de un libro que habla sobre psicología evolutiva, que fue usado incluso para hacer la película Matrix. Entonces él Ah, habla ok. de cómo el cerebro ha evolucionado y se ha ido adaptando para sobrevivir y cómo realmente lo que tú crees que es tu yo no existe. Lo que hay son diferentes áreas del cerebro peleando para ver cuál es más fuerte, para que tomes la decisión más eficiente, entre comillas. Y tu yo, lo que hace tu yo, entre comillas, es simplemente mirar y decir, ah, ok, esa es la decisión que tomé y la justificas. Eso Pero le pasa a los prospectos también. O sea, a la hora de sí, decidir, tomo la opción o no tomo la opción, es como una lucha de intereses dentro de la mente, ¿no? Algo así. claro, porque en ese caso el miedo al cambio es más fuerte, pero si el miedo a seguir igual fuera mayor, sí tomaría una decisión. Entonces, lo que hay que ver es quién tiene más miedo a qué. Porque si, ¿qué pasa muchas veces? Tú agarras a, fíjate cómo todo tiene que ver con el miedo. Si tú agarras a una persona que tiene miedo al cambio y le insistes con el tema de tu negocio, negocio, no es que pierda, o sea, y termina firmando, no es que firmó porque dejó de tener miedo, lo convenciste. Es porque de repente le empezó a dar más miedo tu falta de aprobación. Ok. Entonces, el ver tu falta de aprobación hacia su decisión empezó a volverse más fuerte que el miedo al cambio. Entonces, entra, pero igual no lo va a hacer. Porque en el fondo no quería, pero le daba miedo que no lo aprobaras. La idea es que cada quien fluya, ¿no? Y poder ayudar a cada persona que construya el tipo de negocio, el tipo de vida que quiere. Hay gente que yo me he encontrado en el camino que quiere emprender, pero no en redes de mercadeo. Y si yo tengo la información que le puede servir a esa persona, se la voy a dar. Así como me he encontrado a gente que quiere redes de mercadeo, pero no la empresa que yo hago. Entonces les recomendaré a alguien que esté en una empresa que tenga más que ver con lo que les interesa a ellos. Creo que hay que ayudar a que la gente consiga lo que ellos quieren, ¿no? Es lo más importante. A veces uno dentro de los procesos internos, ya Ujú, dentro de la compañía nos suceden cosas, muchos bajones. O ujú, sea, somos como un electrocardiograma, ¿no? A ujú. veces sentimos ese bajón emocional que nos baja y eso baja tu oferta, tu venta y te pega en el negocio el tema emocional. O sea, ¿cómo yo supero esto? Estamos en medio de esta crisis que probablemente hay compañeros en que se puedan sentir así por una u otra cosa externa también que les esté afectando. Pero ¿cómo yo me lleno de algún valor, de algún elemento que me despierte y me diga, o sea, o de un miedo mayor que me haga accionar, que me Ujú. haga accionar? ¿Qué nos recomiendas a todos nosotros aquí en la tarde? A mí en ese sentido me ha ayudado muchísimo el mindfulness porque cuando aprendes a observar tus emociones te das cuenta de que son mecanismos para sobrevivir. El detalle es que nuestro cerebro es un simulador de situaciones y se empieza a imaginar cosas a futuro o a recordar cosas del pasado y produce esa ansiedad por cosas que no están pasando realmente. Entonces creo que lo primero es volver a tu cuerpo y reconocer dónde estás aquí y ahora y darte cuenta de si eso que estás temiendo está pasando de verdad o no. O sea, si realmente es tan grave como tú te lo quieres hacer creer. Lo otro es que creo que hay que darle la contra a lo que está pasando realmente. O sea, no realmente, a lo que tus sentidos te dicen que está pasando. Compórtate como si tus plegarias ya hubieran sido escuchadas. Actúa desde el fin, es decir, compórtate recordando el futuro, que es algo que me encanta de un autor como Neville Goddard, que habla mucho de la ley de la atracción. Compórtate como si tú ya hubieras creado ese futuro y lo estuvieras recordando. Recuerdo cuando pasó la cuarentena y creé un negocio súper importante que me factura $30,000 al mes. Recuerdo cuando logré el rango y no ha pasado, pero el cerebro no distingue. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar en reversa,
cuando empiezas a operar como si la emoción ya es un hecho de que eso ha ocurrido, te vas a dar cuenta que un montón de cosas se empiezan a reordenar, se empiezan a recalibrar. Entonces, en medio del caos, tú tienes que ser el orden, porque al final se sabe que el universo se comporta teniendo ondas y partículas. La onda es la potencia, la potencialidad de ser cualquier cosa, la luz, por ejemplo, y la partícula es cuando hay un observador que ya le da una forma. Los momentos más críticos en tu vida son cuando la partícula se vuelve onda de nuevo y todo puede ser potencial. Y ahí tu estado de ánimo está incierto. Entonces, ¿qué pasa? Tú lo que haces es recordar que te fue mal, entras en el estado de lo que fue antes y lo que haces es emanas una energía que va a generar en el futuro lo que ya pasó. Pero ¿qué pasa Wow. si yo me comporto y trabajo un estado como si ya tuviera lo que quiero sin pensar en lo que pasó? Ujú. Lo que vas a hacer es generar un estado emocional que va a traer el resultado que tú quieres. Entonces tienes que vivir desde el fin, vivir como si el fin ya fuera una realidad. Y ahí la cosa cambia. Para mí el comportarme como ya tengo el resultado económico que quiero, ya soy el actor que quiero, ya estoy con la pareja que quiero, ya tengo el estado físico que quiero, ya tengo las relaciones que quiero. Ese es el verdadero ser, el estar. El secreto no es visualizar, el secreto es sentirte como si ya hubiera Sentí. pasado. Wow. Sí, esa es la parte más importante. Entonces ahí puedes recalibrar las emociones. Porque Y además, además dicen, wow, tremendo, José Miguel. Además dicen que cuando tú creas emociones, las emociones inevitablemente te generan la acción. A veces uno no acciona, no hace cosas, te lo imaginas y no las haces porque no te genera la emoción, ¿no? A lo mejor piensas cosas que no te genera la emoción y la emoción evidentemente no te da para que actúes, ¿no? claro, Estoy en lo correcto. Es claro, como la ley de la es que atracción. claro, no puedes depender de la emoción porque la emoción la puedes generar tú. O sea, si tú dependes de ver algo o ver sensorialmente algo o evidencia sensorial para recién sentirte de cierta manera, no tienes control. Pero si tú en cambio partes de la emoción, independientemente de lo que tus sentidos te digan, es decir, ver, o sea, creer sin ver, ahí la magia empieza a pasar distinta. O sea, porque tu cerebro empieza a detectar detalles y a hacer asociaciones que antes no hubiera hecho. Tu estado emocional fluye mucho más. Muchas veces nos entrampamos porque queremos forzar una situación cuando claramente no es por ahí y es por otro lado. Y esto es como una computadora, que si tú tienes 3, 4, 5 programas abiertos, funciona a medias, ¿no? Entonces Ok. tú estás partido porque un lado tuyo quiere una cosa, el otro la otra, no aceptas lo que está pasando y siempre estás en el futuro o en el pasado, funcionas a medias. Pero ¿qué pasa cuando tiene un solo programa abierto y está enfocada en eso? Es súper eficiente. Entonces, tienes que negar todo eso otro, trabajar viviendo desde el fin, recordar el futuro, vivir en ese estado como si ya, porque incluso cuando uno piensa en ley de la atracción o en visualización, muchas veces también habla en futuro. Dice, yo voy a tener, ¿no? Voy a hacer el rango tal o voy a lograr tal cosa. Ok, esa forma de hablar ya es futuro, ya significa no lo tengo. Y Ya. el hecho de que tú repitas un mantra de yo soy no sé qué, 2 minutos al día, pero el resto del día vivas un estado emocional de no lo tengo, ¿qué es lo que va a pesar más? El estado emocional. Entonces tú tienes que vivir no repitiéndote verbalmente lo que quieres, sino sintiéndote como si eso ya hubiera pasado. Y Creyendo. ese es el secreto más importante que yo he aprendido, por lo menos, de la ley de la atracción. De la ley de la atracción. Wow, tremendo aprendizaje. Pero sabes que a veces es complicado, o sea, a veces es complicado porque la mente, estamos acostumbrados a todo lo que nos llega de afuera y no es, a veces tú que has meditado mucho, que tienes muchos años meditando, la persona que comienza a meditar, o sea, comenzamos con la respiración, pero el descontrol de los pensamientos es brutal. Es decir, Sí, a veces tú sientes que es imposible acallar todas las voces que tienes y cómo concentrarte, cómo apagar esos programas y concentrarte solo en el que necesitas. es que no los vas a poder callar. Lo que pasa es que la mente es una productora de contenidos. Tú no controlas lo que piensas, tú controlas hacia dónde está el foco.
Entonces, siempre van a aparecer cosas. No, no existe la meditación de poner la mente en blanco. No se puede poner la mente en blanco. Lo que tú haces es aprender a mirar sin meterte. Aprendes a ver el partido sin meterte a la cancha. Ese es un punto importante. Entonces, uno tiene un pensamiento, una emoción, y uno reacciona de cierta manera. Pero la gente que no ha entrenado esa parte de observación cree que las dos cosas son lo mismo, el pensamiento o sentimiento y la reacción. No son conscientes de que hay un espacio entre las dos en el que puedes decidir. La meditación lo que te da es conciencia de que ese espacio existe. Entonces tú puedes sentir una sensación, puedes sentir una emoción, pero sabes que no eres tú, sabes que está pasando a través de ti. Y a partir de que desarrollas eso, tu cerebro empieza a crear nuevas conexiones que te empiezan a dar más distancia, más paciencia, más foco en el presente y te vuelves más efectivo. Bien. Entonces, claro, racionalmente no lo va a entender alguien, no se lo puede uno explicar a otra persona y que lo entienda racionalmente. A eso yo me refería cuando te decía que había una diferencia entre leer sobre y tener una práctica sobre el tema. Porque yo puedo ser un experto teórico sobre inteligencia emocional, pero de repente salgo a la calle en el auto, alguien se me cruza y exploto. ¿Por qué? Porque en el momento en que sale el cerebro reptil, el neocórtex, que es el que tiene la data, la información, se bloquea. Y lo único que aparece es el animal de voy a pelear. Y lo único que puede cambiar eso es la práctica de aprender a observar las reacciones y las emociones. Wow. Entonces, es un gimnasio emocional. No es de la noche a la Wow. mañana, es constante.